Voy a convertir nuestro logo en 2D en un modelo 3 de dentro de Blender para poder hacerle animaciones, y quiero compartir contigo el paso a paso de cómo lo he hecho. Seleccionamos todos los objetos y los eliminamos. Y, antes de empezar, vamos a añadir la imagen de referencia. Ahora añadimos un cilindro, y, en este menú donde pone vértices, subimos el valor a 33. Ajustamos la escala del eje Z a 0.1. Entramos en modo edición. Cambiamos el modo de selección a caras y seleccionamos 2 caras. Saltamos una y seguimos así con el resto de las caras. Ahora vamos a extruir estas caras, pero antes vamos a cambiar el punto de pivote a Individual Origins. Y extruimos las caras. Seleccionamos esta cara del centro y le realizamos un inset. Y esta cara que se ha creado la extruimos hacia adentro. Ahora vamos a cambiar el modo de selección a vértices y seleccionaremos estos vértices de los engranajes. Lo que vamos a hacer es moverlos un poco hacia abajo. Y, cuando lo tengamos así, quitamos la selección de este loop de aristas y mantenemos solo los del borde del engranaje y los bajamos un poco más en el eje Z. Ahora le vamos a aplicar todas las transformaciones. Y, para suavizarlo, en las propiedades del modificador, añadimos el modificador Bevel. Y, en Segments, ajustamos el valor a 3. Ahora añadimos el modificador Subdivision Surface y ajustamos ambos valores a 3. Añadimos un círculo para hacer la media luna de dentro y lo escalamos hasta que encaje dentro de este hueco. Entramos en modo edición y seleccionamos estos vértices del lateral y los eliminamos. Seleccionamos todos los vértices y los extruimos. Seguido, pulsamos la tecla S para que se escalen hacia adentro. Y los movemos en este eje hacia este vacío para que se quede la forma de la media luna. Seleccionamos todos los vértices y los extruimos. Le añadimos el modificador Subdivision Surface y ajustamos ambos valores a 4. Añadimos un corte y lo ponemos abajo del todo. Y añadimos otro corte y lo ponemos cerca de la parte de arriba. Y lo bajamos en el eje Z hasta que se posicione dentro del hueco. Añadimos otro cilindro y ajustamos la escala hasta que encaje dentro de este espacio. Le aplicamos las transformaciones. Entramos en modo edición y seleccionamos este loop de aristas de arriba y le realizamos un biselado. Y le añadimos el modificador Subdivision Surface y ajustamos ambos valores a 3. Ahora vamos a texturizar el logo. Vamos a la página de Polygon, que ofrece texturas gratuitas. Concretamente, voy a descargar esta textura de metal. La colocamos en una carpeta segura y volvemos a Blender. Vamos a Shading y pulsamos sobre el Principled BSDF. Después, pulsamos Control más Shift más la tecla T. Aquí buscamos la carpeta donde hemos puesto la textura y seleccionamos todas las imágenes que vienen en la carpeta. Y como vemos, se asignan automáticamente, cada una a su respectivo puerto, sin tener que hacerlo nosotros manualmente. Ahora, para la media luna, vamos a copiar todos estos nodos. Vamos al modelo, le creamos un nuevo material, eliminamos estos nodos de aquí y pegamos los que hemos copiado. El único cambio que vamos a hacer es eliminar el nodo del color y en Base Color, poner el color naranja. Ahora hacemos lo mismo para el círculo y en Base Color le ponemos un color azulado. Ahora vamos a hacer la animación.